Hola, bienvenidos a nuestro primer vídeo, no sé si se puede llamar programa de radio porque no va a haber música, para la web de nuestra iglesia, El Camino, Asambleas de Hermanos en La Coruña, y qué mejor que entrevistar al pastor de nuestra iglesia, siervo del Señor, a todo tiempo, Timoteo Figueiredo Woodford. Hola Timoteo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de saludar a todos los que nos estén viendo. Pues bueno, yo quería preguntarte un poquito sobre tu vida, tu testimonio, porque tú eres nieto de un hombre de Dios que ha sido un puntal, Edmundo Woodford. Háblame un poquito de él, porque en la Inglaterra, él era de Londres, ¿no? Sí, mis abuelos venían de Los dos, luego hablamos de tu abuela. Los dos, porque ella vino primero. Claro, eso te lo iba a preguntar. Ella vino con 18 años en 1909. Llegó a Marín, aquí en Galicia, y 10 años después, en 1929, llegó mi abuelo. Mi abuelo era de origen de Londres, era también de origen de una familia anglicana. Ahí iba yo, porque en aquella Inglaterra hubo un mover realmente del Señor y del Espíritu y para salir a misiones a principios del siglo XIX en la iglesia anglicana. Realmente tus abuelos nacieron en la iglesia anglicana. Mi abuela no. Bueno, tu abuelo. Mi abuelo era hijo de... Sus padres eran anglicanos, los que iban a la iglesia como una rutina. Pero su abuela materna era una mujer que realmente amaba a Dios. Qué bonita. Y le leía la Biblia, las historias de la Biblia, y cuenta una tía, abuela mía, es decir, la hermana de mi abuelo, que a veces se entusiasmaban tanto la abuela y el nieto leyendo esas historias de la Biblia que se olvidaba de hacer la comida. Qué bonito. Se le pasaba el tiempo. Y él se crió así. A los 7 años, creo que por comodidad de la familia simplemente, lo enviaron a una iglesia evangélica, a la escuela dominical. Y ahí realmente es donde conoció al Señor, se convirtió con 12 años. Y después lo siguiente, enseguida quería bautizarse, pero su madre se lo prohibió. Entonces... Pero es muy bonito esto que me estás diciendo. Me hablas de una abuela, me hablas de una escuela dominical, entre comillas, gratuitamente, que el Señor seguía sus pasos, pero realmente se convierte, se quiere bautizar y está en este mover que hay de misiones en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo sería su testimonio? Sí, bueno, el bautismo llega a un acuerdo de que le permitiría bautizarse cuando fuera mayor de edad, que en aquel momento eran 21 años. Así que el hombre esperó los 21 años, colaboró muy activamente en los Scouts, que tenía la iglesia, una organización para jóvenes y adolescentes, y él se interesó enseguida en el tema de misiones, por las historias de los misioneros que venían a la iglesia y traían sus reportajes, y él siempre tuvo esa inquietud misionera. Pero creo que cuando él realmente decide venir de misionero a España, salir a todo tiempo pues a servir al Señor, sus padres se lo toman bastante mal. De hecho, el día de su boda prácticamente no hay ni regalo, ni celebración, ni nada, ¿no? Bueno, él cuando llegó a la edad del servicio militar, pues tenía un buen trabajo en oficinas del gobierno, especialmente en cuestiones legales, de tramitar herencias y cosas de estas. Y cuando llegó la hora de ir al servicio militar, él se presentó como objetor de conciencia, lo cual en Inglaterra todavía solo estaba permitido a los cuáqueros, pero a los demás no. Y eso le supuso ser condenado a prisión durante 2 años y luego trabajos forzados, en fin, luego consiguió un tiempo salir a hacer, digamos, un tiempo equivalente trabajando para una granja, hasta que por fin consiguió el permiso para poder venirse de misionero a España. Eso fue cuando viene a España y viene justo a Marín también, a la iglesia Porque de Marín. Marín, una iglesia tan emblemática que todavía existe como la de Marín, era un poquito la sede de todos los misioneros que venían, porque aquí en Galicia hubo mucho misionero inglés, ¿no? Bueno, y tu abuela ya está aquí, me habías dicho. Sí, el motivo de venir a Marín es porque él, en la iglesia donde iba, que no era en Londres, estaba en otra zona a causa de este problema del servicio militar, le visitaban misioneros, entre ellos Enrique Paine padre, que es padre del que fue pastor de la iglesia aquí de La Coruña. Y entonces él traía informes de España. Y luego particularmente fue una mujer la que realmente le invitó
que fue doña Adelaida Turral de Madrid. ¡Guau! Doña Adelaida Turral. Entonces ella, visitando la iglesia a la que él asistía, tuvo una entrevista personal con él y le invitó, le dijo que su marido ya iba un poco mayor, que necesitaba ayuda, y le invitó a venir a España. Vamos Entonces, a correr para un poquito los padres, más. pues todas esas experiencias, claro. Por un lado, la objeción de conciencia para ellos ya fue un golpe, pero ya venirse de misionero a España, pues lo consideraron como un motivo para desheredarlo. Entonces, Tremendo. cuando se casan en Marín, donde se conocen, unos años después se casan, pues el único regalo de boda que tuvo fue un reloj, un pequeño reloj de estos de sobremesa, de mármol. Vamos a adelantar un poquito, Timoteo, porque yo tengo como un recuerdo, tú, claro, has vivido con él, ahora me contarás, y tus padres y con tus abuelos hasta los 10 o 11 años que tu abuelo fallece, ¿no? Pero el recuerdo que yo tengo de él era de un hombre en mi mente como de unos 90 y no sé cuántos años, porque él tenía Parkinson, claro, pero era la imagen de una niña pequeña, que había un hombre que a lo mejor no pasaba mucho de los 60, pero que estaba absolutamente gastado por la obra, además tenía un Parkinson, ¿no? Sí, él lo había pasado mal, él durante años había trabajado en las montañas de Orense. Allí perdieron a un hijito, ¿no? Sí, y además es muy interesante lo que ocurrió, bueno, en los años 30, en 1931, murió con 5 meses. Y en la lápida no pone que murió, dice subió al cielo, con 5 meses. Y allí pues tuvieron muchos problemas también, pero a pesar de eso, pues Dios les bendijo y tenían 9 lugares de culto, llegaron a haber 9 lugares de culto. Bueno, otro día hablamos más, porque lo de tu abuelo es para un programa, sería para un programa de una hora. Pero bueno, hay montones de experiencias de cómo el Señor los ayudó, los sostuvo, mandó ángeles en ocasiones para protegerlos, toda la labor que han hecho, porque al ser ingleses durante la guerra los echaron, pero cerraron las capillas, ponían la bandera, bueno, hay experiencias preciosas, ¿no? Pero dime una cosa, Timoteo, tu mamá también, Macy Goodford, una mujer de Dios que se partió con el Señor a los 44 años, ¿no? ¿En qué sentido te marca esto? Hombre, el haber vivido en una familia misionera, pues también te marca pues el ambiente que vives y las relaciones, porque mis abuelos mantenían correspondencia y recibían con mucha frecuencia visitas cuando ya vivían en Vigo, que es donde yo nací, y donde ya mi madre, cuando vino de estudiar de Inglaterra, también quería ser misionera y se vino a Vigo, a España. Pues estás en un contacto permanente y vives un poco lo que son las misiones, ¿no? Y en la familia siempre estuvo muy relacionada. El padre de mi abuela en Inglaterra fue un gran promotor que abrió muchas iglesias y apoyó la apertura de muchas iglesias allí. Y luego una tía de mi madre tenía un hogar para hijos de misioneros. Es una historia preciosa que otro día contamos, porque ella se iba a casar en la Primera Guerra Mundial, murió su prometido y nunca más quiso saber nada, pero tenía una casa un poco de tronío y la dedicó a cuidar a hijos de misioneros que estaban en África o España, que años luz de aquellos, en muchos países. Ahora, háblame de ti, Timoteo. Te ha marcado evidentemente mucho porque vivías hasta los 10-11 años con tus abuelos, esto te marca, toda tu parte tienes media, pero casi todo tú eres británico. Tú vas a pasar un tiempo en Inglaterra, tu madre te da la opción de que tú elijas dónde quieres quedarte. ¿Qué ocurre una vez en Inglaterra en una reunión? Bueno, en realidad mi madre no es que me diera la opción de ir a Inglaterra a quedarme, sino probablemente no estaría hoy aquí. De hecho, yo quería ir, pero ella fue la que no quería y no era partidaria. Lo había pasado mal ella, ¿no? Sí, a pesar de que vivía con una tía en esta casa de misioneros, pero tuvo un problema de apendicitis, en fin. La experiencia para ella no era buena, estar separada de sus padres, y pensó que eso no era buena para mí tampoco. Bueno, la cosa es que tú estás un año casi viviendo allí. Estuvimos unos meses viviendo allá con familiares. ¿Y qué sucede en una reunión especial? Bueno, en una ocasión asistimos a una conferencia de un hombre conocido como el hermano Andrés. ¿Pero del Andrew? Era un holandés, o es un holandés todavía vive, que se dedicaba a llevar Biblias y a visitar a la iglesia perseguida de lo que se llamaba antes el telón de acero, la iglesia de Rusia y otros países, ¿no? Mucha gente conoce su experiencia, cómo Dios lo ayudó y lo bendijo. Escribió un libro muy interesante y muy recomendable. Y a mí, El contrabandista la gente que me de conoce Dios. ya sabe que siempre lo estoy recomendando. A mí me encanta, yo lo leí de jovencita. Para mí me fue importante. ¿Qué ocurrió en aquella reunión, Timoteo?
Mateo? Bueno, después de dar una conferencia, una predicación y pues invitó... Reportajes y cosas. Sí, efectivamente. Pues invitó a que a todos aquellos que quisieran pues dar un paso más, de dedicarse a servir a Dios, pues que podían salir detrás y charlar con él un rato y tal. Y bueno, pues yo en ese momento sentí así el deseo de ir, pero yo soy también una persona muy tímida, entonces yo me agarré al asiento y no fui. Pero la verdad es que sí que sentí que era algo que Dios quería para mí. Pero bueno, todavía era muy joven. Bueno, pero tú ya eras convertido con 4 añitos de Claro. ver hasta el Señor. Tu mamá y juega un papel fundamental, como todas las madres creyentes que aman a sus hijos y al Señor. ¿En qué momento tu vida transcurre? ¿Sientes que realmente aquella experiencia, todo lo vivido, todo el bagaje que tú tienes encima, dices, Señor, realmente siento que no solo es lo que llevo mamado, de alguna manera, sino que quiero dedicar mi vida a servirte? ¿Cómo va por ahí? Bueno, son varios los factores que te llevan a entender claramente lo que Dios quiere para tu vida. Cada persona, cuando tomamos decisiones y buscamos la voluntad de Dios, pues Dios nos habla de diferentes maneras. En este caso en concreto, por un lado hay una convicción interior, que es el llamado de Dios, cuando Dios te llama, pero uno siempre busca confirmación. Y la confirmación viene básicamente por otras 2 vías o 3. Una es que uno se va involucrando cada vez más en la obra de Dios, en la iglesia, en las actividades, y eso genera un conflicto con tu labor también laboral, tu profesión y la familia, donde el tiempo no da. Y entonces llega un punto donde uno tiene que tomar una decisión de ir por una línea o recortar por la otra. Y luego otro factor pues que influía mucho era, en nuestra casa seguíamos también recibiendo las visitas de obreros, misioneros que venían a predicar. Bueno, decir que soy tu mujer, el que todo el mundo lo sabe, ¿no? Exacto. Y entonces, pues ellos, alguno de ellos, pues directamente nos preguntaban, ¿no?, si no habíamos pensado en la posibilidad de dedicarnos todo el tiempo a la obra. Pues era como una confirmación de que personas ajenas a nosotros, que nos conocían, pues vieran en nosotros personas que podíamos estar en esa labor, ¿no? Y luego pues el que tú también lo vieras igual que yo. Entonces ahí se juntaron, hay casi 3 o 4 factores que juntos te confirman que es lo que Dios quiere, ¿no? Y luego el paso final, por supuesto, también son los ancianos de tu iglesia, a los cuales le compartimos nuestra inquietud y ellos lo vieron, lo apoyaron y hasta hoy estamos ahí. Hace muy poquitos días que hemos celebrado, ¿cuántos años en la obra Todo Tiempo? A ver, yo me pierdo. Desde el año 89 hay que hacer cuentas. Bueno, desde el año 89, son muchos años. 27 años, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Qué balance? Y siempre hemos estado en la iglesia en la que yo he nacido, en la iglesia del Camino de las Asambleas de Hermanos Coruña, 28 años, a Todo Tiempo. ¿Cuál es el balance de estos años que ya tenemos una edad y uno ha vivido mucho, pero qué balance harías tú? Bueno, el balance es que me han salido muchas canas y he caído mucho pelo. Pero el balance es positivo, por supuesto, porque uno está haciendo lo que Dios quiere que hagas. Entonces siempre es positivo. No quiere decir que sea fácil siempre, que siempre sea de risa. Hay momentos de reír, momentos y de lágrimas, llorar, de muchas lágrimas. Pero yo creo que uno cuando está haciendo lo que Dios te pide es como mejor puedes estar. Y una última pregunta, Timoteo, porque esto todavía para mucho más. No sé si lo dije antes, el Señor se llevó a tu mamá con 44 años, dejando 8 hijitos, la más pequeñita pues con 3 añitos. Esto tiene que ser demoledor, ¿no? Desde luego, a ti supongo que a todos ha marcado muchísimo, pero hay algo que a mí me encanta de una preciosa mujer de Dios como fue Daisy Eunice Goodford. Su himno favorito era «Están mis tiempos en tu mano, oh Dios mi Padre Celestial». Y cualquier cosa que haga el Señor para mí es buena, ¿no? Que una madre que deja 8 hijos y se va con el Señor pueda decir esto, supongo que te ha marcado muchísimo para toda tu vida, ¿no? Hombre, una madre, ¿qué voy a decir? Todo el mundo que tiene madre pues sabe lo que significa una madre. Pero ella nos enseñó siempre muy claro, ¿no?, en aceptar la voluntad de Dios, y lo que Dios hace está bien.
Y nosotros así lo asumimos. Y de hecho recuerdo entre sus prácticamente últimas palabras, ya medio delirando porque estaba con morfina, pero ella citaba textos de la Biblia, ¿no? Y decía uno de Juan, que habla de que si violan el trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y yo pienso muchas veces y recuerdo esas palabras y bueno, pues yo creo que el fruto también está ahí, ¿no? Por supuesto no entendemos por qué Dios permitió esas cosas, pero sin embargo no tengo nada de qué quejarme contra Dios. Pues muchas gracias, Timoteo. Habría muchísimo más que hablar, pero fue un placer poder entrevistarte para nuestra iglesia y para donde llegue todo esto. Y que sus obras con ellos siguen y sus oraciones también. Pues muchas gracias, Timoteo. Que el Señor te bendiga. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a vosotros también.